Bienvenido a una explicación del teorema de compresión, a veces denominado teorema del emparedado. El teorema de compresión establece que si f de x es mayor o igual que g de x y menor o igual que h de x, para todo x en un intervalo abierto que contiene c, pero posiblemente no en c, y el límite a medida que x se aproxima a c de g de x es igual al límite cuando x se aproxima a c de h de x, que son iguales a L, entonces se deduce que el límite a medida que x se aproxima a c de f de x también es igual a L. Miremos esto gráficamente. Observe cómo esta función azul está entre esta función superior y esta función inferior, así que dejemos que f de x sea igual a la función media. O la función azul, que resulta ser f de x es igual a x veces seno de 1 dividido por x. Y dejemos que la función inferior o esta función roja sea igual a g de x, que es igual al opuesto del valor absoluto de x, y finalmente dejaremos que h de x sea igual a esta función superior, que es igual al valor absoluto de x. Si consideramos estas funciones en un intervalo abierto a medida que nos acercamos a x es igual a 0, podemos usar el teorema de compresión para determinar el límite a medida que x se aproxima a 0 de f de x. De nuevo, para notar primero que f de x siempre es mayor o igual que g de x, esta función inferior, y f de x también es menor o igual que h de x, esta función superior, y también el límite cuando x se acerca a 0 de g de x es igual a 0, lo cual podemos verificar gráficamente usando g de x a medida que nos acercamos a 0. Desde la izquierda y la derecha, observe cómo nos acercamos a un valor de función de 0. El límite cuando x se aproxima a 0 de h de x también es igual a 0. Nuevamente cuando nos acercamos a x es igual a 0 desde la izquierda y la derecha en h de x. Una vez más nos estamos acercando al mismo valor de función de 0. Y, por lo tanto, se deduce que el límite cuando x se aproxima a 0 de f de x también es igual a 0. Entonces, para decir esto más formalmente usando el teorema de compresión, podemos decir que dado que x veces el seno de 1 dividido por x es mayor o igual que el opuesto del valor absoluto de x, y menor o igual que el valor absoluto de x. Y el límite cuando x se acerca a 0 del opuesto del valor absoluto de x es igual a 0, y el límite cuando x se acerca a 0 del valor absoluto de x es igual a 0. Por el teorema de compresión se deduce que el límite a medida que x se aproxima a 0 de x por seno 1 dividido por x es igual a 0. Y este teorema es útil para probar límites, así como para probar algunas fórmulas derivadas, y por lo tanto, veremos este teorema nuevamente. Espero que hayas encontrado esto útil.